esta pequeña introducción, vamos a rebajar un poquito el volumen con esa canción bastante relajante. Me gusta mi instrumental. Muy bien. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer para mí. Vamos a admitir. Un segundito. Es un placer para mí tenerlos juntos esta noche para poder compartir una temática realmente que va a ser de mucho impacto, que nos va a ayudar a sobrellevar esta famosa vida, ¿no? Que muchas veces nos trae complicaciones y nos cuesta poderlas afrontar y poderlas resolver muchas veces, ¿no? Entonces vamos a ver qué hace el poder del amor, hasta dónde podemos llegar utilizando este valioso sentimiento, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy con mi querida, desde México, mi querida terapeuta, madre resiliente, valiente, luchadora y sociooperadora también desde México, mi querida Isabel Díaz. Te doy la palabra, el micrófono abierto, mi querida, para que te presentes. Sí, hola, Luber. Muy buenas noches. Saludos a todos los que hoy nos acompañan, las personas que se van a ir sumando. Los saludo con mucho cariño desde aquí, desde mi localidad, Hidalgo, Michoacán, México. Un gusto poder compartir un poquito de lo que he aprendido en este camino, con todo el gusto del mundo. Espero que algo de lo que hoy podamos compartir sea de utilidad en sus vidas y que lo puedan poner en práctica. Así es. De igual forma estamos seguros que el día de hoy va a ser una experiencia genial de compartir contigo, mi querida Isa. Por eso es un placer para nosotros tenerte aquí el día de hoy en esta pequeña reunión, ¿no? De informativa y a la vez de experiencia y de mucho amor. Como dice el tema, ¿no? La fuerza del amor, el amor propio, la fuerza del amor, el poder del amor. ¿Qué podemos hacer con ese amor? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo nos beneficia? ¿Y qué nos trae de consecuencias positivas o negativas? Si es un amor puro, tóxico, dependiente, libre, o si nos deja vivir y no se pone por encima de los demás. Muy bien, mi querida Isa, ¿gustas compartir? ¿Estás como coanfitriona? ¿O desde aquí yo voto tu presentación? A ver, pero ya estás como coanfitriona. Mi querido profe, buenas noches, Hernán Martínez. Qué lindo, un saludo hasta Chile. Ahí está mi querida Hernán. Ah, sí, mi querida. Entonces, ¿gustas compartir, Isa, o yo? Ahí está mi querido Hernán. Saludos, profe. Está bien abrigadito. Sí, si la puedes ir pasando, por favor, Luber. A ver, dame un ratito. Ya, un segundito. Entonces vamos admitiendo. ¿Cómo está mi querido Hernán? Saludos hasta Chile. Un cordial abrazo desde Bolivia. Vamos a ir admitiendo. Un saludo, Luber, Isabel, para usted. Quise acompañarlos acá un rato, estoy un poquito con catarro, pero los voy a acompañar un ratito para ver si puedo también aportar algo a su presentación. ¿Ok? Muchas gracias, un gusto. Sí, Un gracias. abrazo. Claro que sí, siempre sus aportes son geniales. No. Ya.
Rosa, tenga usted muy buenas noches. Un placer tenerla acá en la plataforma, poder compartir con usted, mi querida. El día de hoy vamos a estar viendo esta parte, ¿no? Del amor propio, ¿no? Esta intensidad. Y vamos a estar viendo un aspecto diferente. O sea, atendiendo. Están ingresando. Un segundito más para que comience mi querida Isabel. Más grande se puede. Ahí está mi querida Isabel. Ahora sí, cuando usted guste puede comenzar. Está siendo grabada en este momento y pronto va a ser subido al canal YouTube. Sí, muchas gracias, Luber. Bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida y las gracias a las personas que hoy nos acompañan y que me van a permitir poder aportar un poquito de lo que he aprendido en este caminar por este mundo de las adicciones. Y el tema del que quiero compartir el día de hoy con todos ustedes lo he titulado El poder del amor. Bello, bello. Muy lindo. Adelante, mi querida Isa. Tiene todo el control, ahora, el tiempo. Dele adelante. ¿Me apoyas con la siguiente, Luber, porfa? Claro que sí. La siguiente, por favor. Ahí estamos. Bueno, he querido comenzar con una definición de familia que a mí me gusta mucho y lo digo así porque hoy en día sabemos que el concepto familia pues se ha desvirtuado mucho. Ya no es aquel que conocíamos de hace tiempo, donde es papá, mamá, hijos, y como lo dice aquí esta definición, la comunidad de amor, santuario de la vida y ambiente de humanidad. Ahora, con todas estas corrientes, que si bien hemos de tener respeto y tolerancia, vienen a atacar fuertemente a lo que es ese núcleo familiar, se ha desvirtuado mucho lo que es este concepto de familia. Entonces, yo quisiera regresar a ese origen de lo que es la familia y verlo desde ese punto, enfocarlo en esta tarde desde ese punto, desde esa célula fundamental de nuestra sociedad en donde se forman los seres humanos desde que nacen y en la formación durante el lapso de su vida. Hoy quiero tocarlo desde ese punto de vista y ver que todos esos ataques tan frontales que últimamente se dan hacia la familia, pues es parte de la problemática que vivimos y lo que puede en una parte también afectar en esta parte de caer en las adicciones. La siguiente, por favor. Sí, bueno, aquí lo pongo desde dos puntos de vista. La adicción es una dependencia de una sustancia o de una conducta. No solamente se puede tener adicción a una sustancia como lo son las drogas, tanto legales como ilegales, también a diferentes conductas, a situaciones que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra vida. Puede ser la adicción al celular, adicción a la comida, adicción a la pornografía, adicción a las compras compulsivas, no solamente al consumo o al uso de una sustancia. Y de ahí, de esta definición, viene esta pregunta o esta
esta interrogante, perdón, es ¿la adicción es una decisión o es una condición? Porque yo no conozco o no sé de alguien, de un ser humano, que de un día para otro se haya levantado por la mañana y haya dicho, hoy decido ser adicto. Hoy quiero entrar en el mundo de las adicciones y quiero ser adicto. Porque esa sería una decisión. Si el adicto es entrar en esa adicción por decisión o es una condición. Entonces, para mí es una condición. Y verlo desde el punto de vista de que es una enfermedad multifactorial, como ya se ha tratado en algunos otros temas que hemos visto, es una situación en la que una persona puede caer por diferentes causas. Muchas veces, no sé si ustedes por ahí en redes sociales han escuchado o han leído ese pensamiento que dice que la marihuana huele a pobreza, huele a maltrato, huele a falta de formación. Y yo digo, pues, el que lo ve de esa manera está despreciando directamente a la persona que está en adicciones, porque la adicción no es una condición de pobreza, no es una condición de un estatus social, de una cultura, de un medio. La adicción puede tocar a las familias de cualquier estrato social. Aquí no hay que porque es profesionista, que porque él no tiene oficio, que porque él no tiene trabajo o porque esta persona es rica. A cualquier persona en cualquier momento la puede tocar la adicción. Entonces, por eso no podemos decir, a mí nunca me va a pasar. A mí nunca me va a pasar. Porque estamos expuestos en cualquier momento a que una persona de nuestra familia pueda caer en las adicciones. Entonces, aquí sí dejamos bien claro que la adicción no es una decisión que tomó una persona en un momento de su vida. Es una condición en la que cayó por una problemática que venía arrastrando y que lo llevó a caer en esa adicción y a desencadenar en esa dependencia de las sustancias. La siguiente, por favor. En esta condición, las causas, como se los había mencionado, son multifactoriales. Puede ser por problemática familiar, por un mal manejo de las emociones, por una situación que se vive que detona en esta adicción, la muerte de algún ser querido, una separación, problemáticas en la familia que pueden afectar a los hijos cuando son adolescentes, alguna situación laboral, la pérdida del trabajo, cuando no se saben controlar esas emociones, cuando no se pueden superar situaciones que hemos vivido y que se recurre a las sustancias. En el caso de los adolescentes es muchas veces por curiosidad, por pertenecer a un grupo, por la aceptación o por evadir esa situación que estoy viviendo que no quiero enfrentar, es caer en la sustancia. Cuando se cae en la sustancia, en ese momento, en ese primer momento, en ese primer consumo, pues llegan a experimentar una situación, una sensación de que todo se puede. Se les quita la inhibición, el miedo, se sienten súper bien, se olvidan de aquel problema. Entonces, es una puerta que se está abriendo, donde están experimentando esas sensaciones y que al evadir esa situación que yo estoy viviendo, es más fácil estar aquí, donde estoy sintiendo todo esto, y esto borra el problema o la situación que yo estoy viviendo. En esa condición, se puede empezar solo por esa curiosidad, que se puede volver una adicción, una dependencia de la sustancia y estar en esa condición de adicción. La siguiente, por favor.
Bueno, ¿qué pasa cuando llega ese huésped inesperado e indeseado que es la adicción a mi hogar? ¿Qué pasa cuando la adicción entra en casa? Puede haber dos situaciones. En primer lugar, como no tenemos la cultura de la prevención y como estamos ajenos de que esta situación nos puede pasar, muchas veces no sabemos cómo actuar. Podemos tomar la situación de ser muy autoritarios, muy agresivos, intolerantes, y de no pensar por qué está pasando esto. ¿Qué es lo que llevó a mi familiar, a mi hijo, a mi esposo, a mi pareja, a esta situación de consumo? ¿Qué es lo que la llevó ahí? No, no vamos a eso. Solo vamos a, muchas veces, el egoísmo del ser humano. Sí te sientes mal, pero en realidad no es porque te esté preocupando mucho el consumo de la persona, sino el dolor o la preocupación o la angustia o el qué dirán que me está pasando a mí. Y en eso pues tenemos que ser honestos, porque muchas veces no es el dolor que me causa ver a mi familiar que se está destruyendo, sino el dolor que a mí me provoca que no esté bien, que ya no va a cumplir mis expectativas, que no va a ser el profesionista con el que yo soñaba, que ya dejó la escuela, que ya dejó el trabajo, que ya mis amistades se están dando cuenta. Muchas veces impera en nosotros el egoísmo, aunque no lo detectamos así en un principio. Entonces, lo que nos debe preocupar es por qué esta persona está llegando a esa situación. En el caso de nuestros hijos, ¿qué es lo que está pasando en casa? ¿Cuál es qué es lo que él está viviendo? ¿Qué es lo que está él percibiendo? ¿Qué es ese vacío que él está sintiendo que lo llevó allá? Muchas veces pensamos más en nosotros mismos primero que en la persona que está cayendo en esa situación de la adicción. La siguiente, por favor. Cuando es inesperado llega a casa, ¿qué pasa con las relaciones de familia? La adicción es solamente la consecuencia de muchas problemáticas que se están viviendo en casa. Antes de la adicción, pensamos que todo está bien, que el esposo con la esposa tienen una buena relación, que tenemos una buena relación con los hijos, estás metido en tu trabajo, tu rutina de todos los días, y aparentemente sentimos que todo está bien. Y cuando viene la adicción, es ese síntoma de lo que estamos padeciendo en la familia. Y muchas veces la problemática que viene con la adicción es que todo lo que cada miembro de la familia está viviendo, se lo achacamos al adicto. Él es el problema. Y el problema que tengo yo en lo personal o lo que no cambio yo en lo personal, la mala relación que tengo con mi pareja, la mala relación que tengo con otro miembro de mi familia, con otro hijo, con otra hija, todo lo empezamos a enfocar en la persona que está en las adicciones. Todo lo empezamos a achacar al adicto. Todo. Si él estuviera bien, no estaría pasando todo esto. Yo siempre que tocamos este tema, hago esa reflexión. Si hoy mi familiar que está en adicción estuviera bien, en mi casa todo sería felicidad. Y que respondamos de manera honesta. Efectivamente, solo él es el problema. Si él estuviera bien, todo estaría bien, todo marcharía bien. Las relaciones con todos los demás miembros de la familia estarían bien. Mi salud estaría bien. Mi situación profesional estaría bien. Muchas veces nos enfocamos y cargamos todas esas frustraciones de nuestra propia vida, aprovechamos que tenemos a la persona adicta para cargarle todo eso que por él no hago nada. Por él ya no me puedo desarrollar, por él ya no puedo hacer esto, por él ya no puedo hacer lo otro, por él me peleo con mi esposo, por él discutí con mi hijo. Así empieza a girar en torno a él toda esta problemática. La siguiente, por favor.
Y en esta situación, si bien la persona que está viviendo esa situación de la adicción no debe de ser el centro, no debe de ser el enfoque que como familia tengamos, sí debemos entender que él es el protagonista, pero no el protagonista de esa adicción. Él es el protagonista de su vida, de lo que él quiere hacer con su vida, de respetar sus decisiones y que sí nosotros somos los actores secundarios, que vamos a estar ahí para brindarle un apoyo, pero un apoyo que sea efectivo, un apoyo que sea como un factor de protección y que le motive a salir de la situación en que él está. Y entendiendo que no es que él sea el centro de atención, entendiendo que él es el protagonista de esa historia que es su vida. Y que sí nosotros podemos ayudarle, podemos motivarle, podemos estar ahí para cuando decida pedir apoyo, pero que el único responsable de hacer los cambios necesarios en su vida es él. Y a su vez, todos estos actores secundarios tenemos también la responsabilidad de hacer los cambios necesarios en nuestra persona. Cuando vamos a pedir ayuda profesional, cuando tenemos esta situación de la adicción, muchas veces llegamos y decimos, es que mi hijo esto, es que ayúdeme porque mi hijo consume, es que mire, tiene estas conductas cuando vamos al psicólogo. Y mi esposo está así, mi hijo está así, y tengo esta situación familiar y yo necesito ayuda. Yo quisiera que me dijera cómo puedo hacer para que mi hijo deje las drogas, que mi familia me entienda. ¿Y cuándo hablamos de nosotros? O sea, si yo voy a que me ayude un especialista, voy a ir a que me ayude primero a mí, porque la única persona a la que puedo cambiar es a mí mismo. Por más que yo quiera hacer diferentes situaciones, diferentes acciones, lo que yo haga no va a cambiar a ningún miembro de mi familia ni de mi entorno. Solamente me puedo cambiar a mí mismo. Y muchas veces no estamos en disposición de hacer los cambios que nos corresponden a nosotros. Hay veces que una pequeña modificación en nuestra conducta, en nuestros hábitos, nos es súper difícil hacer. Por ejemplo, el hecho de tomar Coca-Cola. Les menciono Coca-Cola porque pues es más conocida mundialmente. Pero pues, ¿qué pasa? O sea, si me tomo un vasito diario, no pasa nada. Pues sí, ¿y qué pasa si no te tomas el vasito diario? Pues tampoco pasa nada. Pero ese pequeño hábito que tenemos de tomar refresco, se nos es bien difícil quitarlo. Un día no lo tomo, otro día no lo tomo, el tercer día, ay, ya, un vasito nada más. Pero mi familiar que está en consumo, él sí quiero que de hoy para mañana deje la adicción. Y digo que no la deja porque no quiere, que no tiene la voluntad. Imagínense, si esa pequeña voluntad en ese mal hábito que tengo de tomar el refresco, que le está haciendo daño también a mi organismo, a mis riñones principalmente, no lo quiero dejar. Imagínense con todo lo que las sustancias provocan a nivel cerebral, en el organismo, querer que la persona que está en consumo lo deje así. Y es porque no tiene voluntad, es porque no quiere, es porque no le importa. Entonces, ¿desde qué perspectiva debemos verlo y entenderlo? Que al ser una enfermedad y al afectar de una manera muy importante, sobre todo lo que es el cerebro, a la persona que está en adicción le cuesta mucho trabajo. Y si no tiene el apoyo y las herramientas necesarias para poderlo dejar, es muy difícil. Yo siempre he pensado que el adicto no quiere que le digas que deje de consumir, quiere que le digas cómo, que le apoyes en el cómo. Cuando tu familiar en casa se pone agresivo y se pone a gritar y se pone a aventar cosas, no es más que un grito desesperado de ayuda. Muchas veces nos dicen que debemos esperar a que toquen fondo. ¿Y si ese fondo es la muerte? ¿Si ese fondo es la cárcel? Yo creo que una persona que está en consumo toca fondo todos los días, porque todos los días
está expuesto a esas situaciones, a una sobredosis, a perder la vida, a cometer algún delito. ¿Por qué? Porque su cerebro no está al 100, porque no es él el que está actuando, es el efecto de la sustancia que está consumiendo. Entonces, tal vez esperarnos a ese tocar fondo sea demasiado tarde. Por eso es que como actores secundarios debemos de poner lo que está de nuestra parte para apoyar a nuestro protagonista. Porque como en las novelas y en las películas y en los actores secundarios, pues el protagonista no tendría mucho chiste en la historia, ¿verdad? Entonces debemos hacer ese cuerpo para poder ayudar a la persona que está en esa situación. La siguiente, por favor. Cuando ese huésped inesperado llega a nuestro hogar, tenemos dos posibles escenarios. Una es el abandono o el rechazo y la otra es la sobreprotección, donde podemos también, a través de esa sobreprotección, desarrollar la codependencia. Si no es que mucho antes teníamos desarrollada esa codependencia sin darnos cuenta, como familiares. Sobre todo, es más dado cuando es la mamá. En ese abandono o ese rechazo, no quiero el problema porque no me está preocupando que tú estés en esa situación. Lo único que no quiero es que me causes problemas. Cuando estás aquí se pone todo mal, ya no aguanto que llegues tarde, ya no aguanto que consumas aquí en casa o que salgas a la hora que quieres o que no me obedezcas. Tengo problemas con tu padre o con mi pareja, porque muchas veces ya no es el padre de la persona que está consumiendo, ya es otra persona la que está conviviendo con la familia y lo único que no quiero es que me causes problemas. Entonces, ¿sabes qué? Afuera de mi casa. Y la otra situación es la sobreprotección, el querer tapar que mi hijo no consume, que no se dé cuenta la gente para que no lo empiecen a señalar, resolverle sus problemas. Si está acudiendo a la escuela, que hoy no quiso levantarse porque estaba padeciendo las consecuencias en su organismo de lo que consumió, llamar a la escuela, poner alguna disculpa, una mentira, solventarle sus deudas adquiridas porque nos da miedo que algo les vaya a pasar. En esa sobreprotección, esa codependencia que desarrollamos, sobre todo como mamás, es quererle resolver la vida y no dejarlo que se haga responsable de la situación que él está adquiriendo. Si está consumiendo sustancias y está viviendo situaciones de adulto, pues las consecuencias tienen que ser de adulto. Tanto es un extremo el abandono como la sobreprotección. Entonces, gracias, Martín. Muchas gracias por el ratito que estuviste con nosotros. Un gusto. Entonces, esa situación de abandono tampoco es lo que necesita la persona que está en consumo. Una persona que está en adicciones, lo que más necesita de parte de su entorno, sobre todo de su familia, es amor. Tampoco vamos a decir que entonces lo voy a tolerar en casa con todo lo que él está haciendo. No, aquí tenemos que tener un punto medio entre lo que es ese abandono y entre lo que es esa sobreprotección. Y es establecer límites. Algo que les soy sincera, a mí me costó mucho trabajo entender, me costó mucho trabajo aceptar y me costó mucho trabajo ponerlo en práctica. Pero el día que se logra, es el beneficio más grande que puedes lograr, tanto para la persona que está en consumo como para ti. Porque muchas veces los límites no se establecen para ellos, se establecen para uno mismo. ¿Sí? Esos límites los debo de cumplir yo primero. ¿A qué me refiero con esos límites? En casa debe de haber un horario de entrada. No que yo llego a las 11, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana y tienes que estar ahí pendiente para que me abras la puerta. No, señor, aquí la puerta se cierra a determinada hora. ¿Sabes qué? Mira, si tú puedes cumplir con el horario, con no consumir dentro de casa, con respetar, con aportar para los gastos familiares y si no, con cumplir con las labores del hogar que te sean solicitadas, adelante.
Si tú crees que con estas normas no puedes convivir aquí adentro, pues entonces tendrás que pensar qué vas a hacer, porque si no se cumplen estas reglas en casa, aquí no puedes estar conviviendo con todos los demás. Y no es que yo lo esté corriendo de mi casa, jamás, jamás yo lo voy a correr de mi casa. Pero sí, se le debe de poner en la mesa el tema y que reflexione si quiero estar aquí y cumplir con estas normas, si quiero vivir en casa. Entonces, pues ya lo voy a pensar. Y muchas veces tenemos ese miedo tan grande a que si yo le hablo de esta manera, se va a ir. Se va a ir de casa. Y nos llena el miedo. ¿Y qué va a pasar? Y si allá afuera estas personas, en esta actualidad que vivimos tanta inseguridad, sobre todo como madre, te paralizas. Dios, y si se va de la casa, si se pone agresivo, si le dijo esto y me dice que se va, ¿a dónde se va a ir a meter? ¿Con qué personas va a estar? Y nos ataca el miedo, la inseguridad, la angustia. Y esos son enemigos tremendos cuando un familiar está en adicción. El miedo. Te tienes que quitar el miedo. El miedo fuera. Tienes que enfrentar las cosas con valentía, con decisión, con seguridad, ante mi hijo o ante la persona que está consumiendo sustancias. Me debe de ver fuerte, me debe de ver con seguridad y me debe de ver sin miedo, porque en el momento que todos estos elementos aparecen, todo se viene abajo. La función terminó, ya no funcionó. Entonces, debemos de tener ese punto medio donde voy a poner reglas, pero las que yo sé que voy a cumplir. Porque sale peor cuando le dices, aquí no vas a entrar después de las 10 de la noche y te dan las 11 y vas y abres y ándale, pues ya métete, porque ¿cómo lo voy a dejar afuera con esta inseguridad? No, si yo te dije que esta norma se iba a cumplir, desde el primer día que la puse, se cumple. Y si alguien más de la familia por alguna razón se quedó afuera, pues ni modo, también aquí no va a ser regla solo para la persona que consume. Las reglas que pongamos en casa van a ser para todos. Hay un micro abierto. Sí, gracias. Las reglas van a ser para todos. Porque si comenzamos a dirigirlas solo a la persona que está consumiendo, a decir, y todos los demás, o sea, a mí me dicen que no consuma, pero el fin de semana llega mi papá y llega con las chelas, con las cervezas bien frías y a tomar porque es fin de semana. No, si en mi casa estoy diciendo que no va a haber consumos dentro de casa, es para todos. Me aplica a mí, le aplica a la pareja, le aplica a los demás hijos, le aplica a todos en casa. En casa no vamos a ver qué reglas te pongo a ti y los demás con otras. Las reglas que se impongan en casa son para todos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí venimos con una parte bien interesante, porque muchas veces hacemos muchas cosas en nombre del amor. Y por amor llegamos a cometer muchos errores, muchas locuras. Porque, como lo decía hace un ratito con la sobreprotección, por amor disculpo, por amor permito, incluso, y no es juzgar, es entender que en esta situación, como padres, muchas veces cuando ese miedo, cuando esa angustia nos invade y nos paraliza y nos pone aquí una tela que no nos deja ver más allá, hay padres de familia que le han conseguido las drogas a sus hijos para que no salgan de casa, para que no se expongan al peligro. Y como les repito, no es juzgarlos, porque en estos espacios no se juzga, no se señala, no se critica. Al contrario, estamos para entender esas situaciones, que como padres muchas veces, por el amor a nuestros hijos, cuando no estamos capacitados, cuando no estamos informados, cuando no nos preparamos en este tema de las adicciones, caemos muy fácil en errores muy grandes. Aquí tenemos, en nombre del amor, ¿qué no hacer? El justificar, el mentir por ellos.
en el trabajo, en la escuela, con las amistades, en la familia, para estar disfrazando la situación que estamos viviendo. Es no justificar, no facilitar. Sabes que si estás en casa, si no estás trabajando, te vas a dedicar a ayudarme a las labores de la casa. Aquí tienes comida, aquí tienes agua caliente, aquí tienes en donde descansar, aquí tienes ropa limpia. No hay dinero. No hay dinero. ¿Por qué? Porque yo sé que si ahorita me pides una cantidad para un refresco y al rato me pides una cantidad para una golosina, la vas a juntar. Y esa cantidad que vas a juntar es para consumir. ¿Y cuántas veces como familia o como padres no nos arreglamos una muela que nos está doliendo porque le damos al hijo? Por el miedo de que esté en un problema y de que le estén exigiendo, y aquí está. Y a lo mejor tenías tu refrigerador descompuesto y el dinero que ibas a emplear para eso ya se lo diste por el miedo que no le pase nada. Eso es facilitar. Y si yo le estoy dando ese dinero para que no le pase nada afuera, para que no me lo vayan a matar, para que no me lo vayan a golpear, pero yo le estoy dando el dinero para la sustancia que lo está matando día con día. En nombre del amor, tampoco debemos resolver. Si él tiene un problema, él lo tiene que resolver. Él tiene que dar la cara y él tiene que asumir las consecuencias. En nombre del amor, tampoco debo premiar, porque muchas veces, sobre todo como mamás, ay, pues mira, ya vi ese pantalón, ya vi esta playera, ya vi aquellos tenis, ay, se los voy a llevar, con la ilusión de que a lo mejor al verse bien ante sus amigos, al traer su ropa nueva, se va a sentir mejor y va a dejar de consumir. ¿Sabes qué? Muchas veces al rato ya no encontraste la sudadera nueva que le compraste. Ya no viste por ahí los tenis padres que le compraste. Ya los cambió. Ya los cambió por sustancia. Entonces, no debemos de tener esa idea errónea. Claro que tampoco lo vamos a traer como por diosero, ¿verdad? Pero con lo necesario, con lo indispensable para que él esté viviendo de una manera digna. Pero no hay que premiar. Otra de las cosas que tampoco debemos hacer es ni juzgar, ni criticar, ni agredir, porque eso no es autoridad. Eso como padre de familia, como madre de familia, ante mi hijo, no es autoridad. Porque muchas veces hemos escuchado quien dice, no, es que ayer le dije que era un hijo de tantas, porque si él no me respeta, ¿yo por qué lo voy a respetar? Ah, caramba. Y entonces, ¿de dónde va a aprender el respeto? Yo no lo voy a respetar porque se lo merezca. Lo voy a respetar porque esa es mi formación, porque yo debo de respetar. En la medida que yo respete, puedo exigir que me respeten a mí. Porque si yo le voy a hablar con malas palabras, lo voy a agredir, lo voy a golpear, lo voy a ridiculizar, pues yo creo que si yo me pongo en su lugar, a mí tampoco me gustaría que me hagan eso. Y mucho menos hacerlo delante de la gente. Lo que yo tenga que hablar con él es en privado. Porque a nosotros no nos gusta que nos llamen la atención o que nos hagan alguna indicación, que nos exhiban delante de los demás. Pues ni a nosotros que estamos bien, ni a cualquier otro de los miembros de nuestra familia, ni a nuestra persona en consumo les gusta. Entonces eso siempre será en privado. Y nuestra autoridad no se impone gritando. Al contrario, si él grita, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué? A la familia, al familiar que está en consumo, cuando estés calmado, hablamos. Cuando hay gritos, cuando hay agresión, cuando hay malas palabras, cuando hay insultos, así no puedo hablar, hablamos cuando estés calmado. Porque si no, eso me va a llevar a alterarme, a gritar, a insultar, a ofender, y no vamos a llegar a nada. Yo les decía, cuando una persona que consume alcohol, por ejemplo, llega un poquito medio pasado de copas y sale la esposa o sale la mamá, ¿por qué vienes hasta estas horas? Que mira cómo vienes. Es lo que la persona está esperando, que así lo recibas. ¿Por qué? Porque me das el pretexto perfecto para salirme otra vez y seguir hasta perderme. Ya me diste el pretexto perfecto. Provocaste que me fuera a tomar y ya tú eres la culpable de que me haya salido a tomar. Entonces, cuando una persona está bajo los
efectos de una sustancia, es el momento menos indicado para hablar con ella. Debemos esperar a que sea un momento tranquilo, a que sea un momento donde sé que me va a escuchar y hacerlo de una manera respetuosa y de una manera concisa. No darle órdenes, darle sugerencias y hacerlo reflexionar, hacerlo pensar. Oye, ¿tú por qué estás así? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Has tenido algún problema? Ir generando confianza. Las cosas que sí debemos hacer en nombre del amor es respetar decisiones. Y aquí viene una parte que nos cuesta mucho trabajo como familiares de la persona en consumo. Si vemos que esa decisión que va a tomar o que eso que quiere hacer no es lo más adecuado, ahí estamos. Y no lo hagas, y es que mira, y es que las consecuencias, y es que las decisiones las debemos respetar, sean correctas o incorrectas. Su decisión y la tenemos que respetar. Y enseguida, el siguiente punto, dejar que asuma las consecuencias de esa decisión que tomó. Si fue buena, qué bueno, lo voy a felicitar. ¿Sabes qué? Qué bueno que tomaste esa decisión, te dio buenos resultados, sigue adelante. Y si tuvo consecuencias negativas, tiene que aprender. Porque si yo no lo dejo que asuma esas consecuencias negativas de una mala decisión, pues ¿cuándo va a aprender? ¿Y saben cuál es lo importante aquí? Que no todo el tiempo voy a estar presente o voy a estar con vida para estarlo sacando de esas situaciones o resolviéndole la vida. Entonces, por lo tanto, hay que dejar que se haga responsable de sus propias decisiones y que asuma las consecuencias. Debemos de empezar a fomentar en la persona en consumo una conciencia de responsabilidad. En este caso, yo en mi experiencia personal y en lo que yo les puedo comentar es que a una persona que está en consumo, que está en adicciones, no tiene caso hablarle de todo lo malo que le puede pasar con el consumo de drogas, porque yo les aseguro que ya lo sabe, que esa persona nos daría una cátedra de qué pasa si consumes esto, si consumes aquello, de cómo de cómo curarte una cruda, una resaca, una malilla, de cómo se fabrica determinada droga sintética. Les aseguro que una persona que está en consumo viene y nos da una cátedra. Mejor que un médico, que un químico. Nos da hasta tips de consumo y de cómo preparar y de cómo hacer, de cómo consumir una cosa y otra para evitar consecuencias, etc. Entonces, si él ya lo sabe, incluso una persona que está en adicción ya lo está viviendo, ya está viviendo las consecuencias al otro día de lo mal que se siente. Él se da cuenta perfectamente de que le está haciendo daño y de que cuándo vas a dejar de consumir y de estar mencionando la droga en todo momento. ¿Saben qué? Ese es un error y no tiene caso. O a alguien que tiene un familiar en consumo me puede decir que le ha funcionado estar hablando todos los días de drogas y todos los días de deja de consumir. Yo les aseguro que no, a nadie nos ha funcionado. Entonces, lo mejor que podemos hacer con nuestro familiar en consumo es irle haciendo conciencia de responsabilidad. ¿De qué manera? Si ya es mayor de edad, tratarlo como tal, como un adulto. Y que ahora tú eres responsable de tu vida, de lo que quieras hacer con tu vida. Si vas a trabajar, si vas a estudiar, si te quieres comprar algo, si quieres tener un proyecto, lo que tú quieres de tu vida, debes empezar a trabajarlo desde ahora. Y tratarlo como tal, como un adulto. Si es menor de edad, también, ¿sabes qué? Mientras estés en casa, tienes que cumplir con estas responsabilidades. Hacer conciencia de responsabilidad. Orillar a la frustración. Porque muchas veces nuestros familiares han entrado a un centro de rehabilitación o han estado en consumo por mucho tiempo y en casa las cosas siguen igual, le seguimos permitiendo todo. En casa no ha perdido nada. Ahí sigue la familia,
ahí sigue su habitación, ahí siguen sus cosas, si quieres regresar, le seguimos facilitando todo. En el momento en que lo orillamos a la frustración, ay, ahí viene el reflexión, ahí viene el empezar a pensar en qué quiero yo de mi vida. Pero si no he perdido nada, si yo estoy en consumo y la vida sigue igual, pues así le sigo, así sigo en ese camino. Entonces, orillar a la frustración, empezar a hacerlos responsables y empezar a que vean que no siempre vas a estar ahí con la misma disposición. ¿Sabes qué? ¿Quieres estar aquí? Se cumplen estas normas. Orillar a esa frustración es muy importante. Y aparte, para que ellos empiecen a enseñar a trabajar esa frustración y a salir de ella. No hay inmediatamente, tengo frustración, voy al consumo. Tenemos que empezar a trabajar esa parte con nuestros familiares en consumo. La otra es brindar ayuda con amor responsable y compasivo. Hay una diferencia muy grande entre tener lástima y tener compasión. Lástima es sentir mal por el dolor de alguien, pero en este caso la lástima va más enfocada a los animales porque nos quedamos en ese dolor. Ay, mira, atropellaron al perrito, pobrecito, qué lástima. Y te vas. Y minutos más adelante se te olvidó que atrás habías visto al perrito atropellado. Te dio lástima en ese momento. La compasión es que me duele el dolor o la situación que está viviendo la otra persona y le doy el acompañamiento para que logre salir de ese dolor. Ese es el amor compasivo. Y en nombre del amor, ¿qué debo hacer? Vivir mi vida. Porque hemos escuchado o hemos dicho muchas veces, sobre todo como madres, es que no te importa cómo estoy, es que mira cómo estoy de enferma y a ti no te importa, es que me vas a matar de un infarto, te vas a morir de un infarto porque no haces ejercicio, porque no te alimentas bien, porque no vas al médico, porque a lo mejor tienes hipertensión y no te has atendido. Y eso no es culpa de mi adicto, no es culpa de mi familiar en consumo. Eso es culpa mía. ¿Por qué? Porque no quiero hacer ejercicio, porque no quiero ir al médico, porque dejé mi proyecto de vida. Ya. ¿Cuál es lo más fácil? Poner de pretexto a mi familiar en consumo y meterme en esa depresión. Es más fácil estar en mi zona de confort sufriendo que enfrentarme a la vida. Entonces, por amor, ¿qué debo de hacer? Vivir mi vida. Si yo hoy en la tarde tengo un proyecto y quiero ir, voy a dar una charla, voy a ir a una clase, es más, quiero aprender a bailar, voy a ir a mi clase de baile. Si hoy me voy a mi clase de baile o hoy decido quedarme en casa, no va a haber diferencia. De todos modos, mi hijo va a consumir o de todos modos, mi pareja va a consumir. Si me quedo en casa llorando, va a llegar y se va a enfadar de que otra vez estoy ahí llorando. Pero si llegue y no estoy y me ve llegar de fuera bien contenta, con harta energía porque fui a mi clase de baile, va a haber una diferencia. Cuando la persona en consumo nos empieza a ver bien, nos empieza a ver con energía, nos empieza a ver positivos, nos empieza a ver motivados, es el camino donde empieza su reflexión y su motivación a hacer ese cambio en su persona. Y muchas veces le ayudamos más con ese cambio en nosotros que incluso estando en un centro de rehabilitación. Ese cambio en nosotros es lo que favorece a que pueda empezar a haber un cambio positivo, no solamente en él, en todo mi entorno familiar. La siguiente, por favor. Por ahí va. Aquí nos encontramos con una situación bien complicada porque muchas veces muchos familiares se encuentran con esta situación y hacen esta pregunta a muchos de nuestros amigos terapeutas aquí hoy presentes y dicen, bueno, es que mi familiar no quiere ayuda. Ya le he dicho, ya le he dicho de un centro, ya le he dicho de un psicólogo, ya le he dicho de un terapeuta, ya le he dicho de todo lo habido y por haber, y dice que no quiere, un rotundo no. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Porque como familiar, como mamá,
te vas hasta el suelo. Se te va la moral hasta el suelo y te caes ahí y sientes que literal te duele el corazón. Sientes ese dolor aquí. Dices, pero si no quiere ayuda, y yo veo cómo día con día se está destruyendo, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando la persona que está en consumo no quiere recibir ayuda? En primer lugar es porque tiene una costumbre al dolor, está acostumbrado al dolor, a sentir ese vacío que no se llena con nada. Se empezó a acostumbrar a esa situación. Tiene una gran falta de autoestima, no se quiere a sí mismo. Por eso siente y dice, nos dice que nosotros que él no requiere ayuda, que nosotros no podemos hacer nada, que lo dejemos ahí en donde está. Tiene una necesidad de ser amado, de ser valorado, de ser respetado, de ser escuchado. Y muchas veces esa necesidad que la persona en consumo tiene, no la puede satisfacer en casa porque no estamos en disposición muchas veces ni siquiera de escuchar. Estamos listos para el sermón, listos para el ataque. Ahí va, ahí viene, órale, aquí estoy, ya sé lo que le voy a decir y tú no cambias y tú no te interesa y tú no quieres. ¿Y a qué hora lo escuchamos? ¿A qué horas nos damos el tiempo de escuchar ese vacío que él tiene, de generarle confianza para que me pueda ir diciendo de qué manera lo puedo apoyar? En esas pequeñas platiquitas que lleguemos a tener con ellos, cuando estén bien, ese momento hay que disfrutarlo al máximo y hay que aprovecharlo para poder escuchar lo que me quiere decir y de qué manera le puedo ayudar. Tienen sus momentos especiales en los que te puedes pasar riendo con ellos. En ese momento, olvídate de que está en consumo, olvídate de la droga. Solo acuérdate de que es tu hijo y disfrútalo. Disfrútalo al máximo ese momento. Y date el tiempo de escuchar y de empezar a sentir parte de lo que él siente. ¿Qué es lo que yo puedo mejorar en mí que le puede ayudar a él? Esa parte es muy importante. En esta parte de qué hacer cuando alguien no quiere ser ayudado, es muy importante acompañar y estar presente con respeto. Y respeto no quiere decir, o aceptación no quiere decir que yo esté bien de acuerdo en que él esté consumiendo y que hay, y hasta le voy a aplaudir su consumo. No, es respeto en ese proceso que él está viviendo, en ese proceso, en ese camino que está recorriendo hacia dejar el consumo. Debo de ser respetuoso y debo de ser paciente porque cada persona tiene su tiempo. Ninguna persona que está o ha estado en consumo y ha llegado a una recuperación lo ha hecho de la misma manera y lo ha hecho en el mismo tiempo. Hay personas que te pueden decir, yo consumí 3 años y de un día para otro decidí dejar, agarré un programa y aquí estoy, 20 años en abstinencia. Hay personas que te pueden decir que fueron 20, que fueron 10. Cada persona tiene su tiempo. Debemos de respetar su proceso y debemos de ser pacientes en ese acompañamiento. No hablar de lo negativo, no estar trayendo las cosas que ya pasaron. A todos nos choca que, oye, eso pasó hace 10 años y todavía lo traes aquí. O eso pasó hace 3 meses y todavía te acuerdas. ¿Y cuándo me vas a dejar de reclamar por eso si ya te pedí perdón? Si lo hacemos entre nosotros, si lo hacemos con personas que no están en consumo, imagínate la persona que está en consumo, luchando esa batalla día a día por querer dejar la sustancia, luchando porque no sabe cómo controlar esas emociones. Y tú estás duro y dale con lo negativo, pues yo creo que no vamos a conseguir muchas cosas positivas. Entonces, dejar de hablar de lo negativo, escuchar y generar confianza. Escuchar, más que hablar, escuchar. Para que de lo mismo que la persona me está diciendo, yo pueda empezar a armar ese rompecabezas de cómo le puedo ayudar. Esa energía y esa actitud positiva que vea en mi persona, le va a ayudar más, le va a ayudar a querer decir, bueno, pues sí se puede. Oye, pues si mi mamá que ya está más grande, mira, sí puede, y ahora llega bien positiva porque se va a correr, pues a lo mejor un día de estos la acompaño. El amor es sanador.
Y lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, por favor. Cuando decimos que el amor es sanador, es ese amor compasivo, ese amor responsable de informarnos, de capacitarnos, de saber qué es lo que las sustancias provocan en la persona, en su cerebro, en su parte biológica, en su parte emocional, en su parte espiritual. ¿Para qué? Pues para poder ayudarle. Si tú tienes un enfermo de cáncer, ¿qué haces? Pues te informas de qué le puedo dar de comer, qué medicamentos le debo dar, qué terapia le puedo dar para que tenga una mejor calidad de vida. Cuando tenemos un enfermo con cáncer, con diabetes, nos informamos y nos preocupamos y andamos diciéndole, no, no puedes comer esto, no, no puedes comer aquello, y lo cuidas y tienes que ejercitarte. Cuando tenemos a una persona en adicciones, tenemos a una persona con una enfermedad de la cual debemos informarnos para saber cómo le puedo ayudar. De esta manera decimos que el amor es sanador. Y como conclusión tenemos que en esta palabra amor, la vamos a descifrar así, es aceptar y entender la adicción como una enfermedad, no tener lástima, mostrar compasión por quien la vive, acompañando en la búsqueda de una nueva oportunidad de vida libre y plena con amor responsable. En nombre del amor, eduquémonos, formémonos para poder apoyar a quien sufre esta enfermedad. Y cuando hablemos de temas de prevención, no decir, si yo ya tengo el problema, sí, pero hay más personitas que viven en tu casa, a lo mejor un sobrino, un nieto, en la escuela, tus alumnos. Por eso es importante los temas de prevención. ¿Para qué? Para que la historia no se repita. Pues si tienen alguna pregunta, yo les agradezco hoy mucho el tiempo que tomaron para acompañarnos y si tienen alguna pregunta, algún comentario, con todo gusto estamos aquí para escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Isabel Díaz desde México. Una charla muy llena de información y con mucho cariño y amor, ¿no? Realmente desde un punto y un enfoque y una perspectiva tanto teórica como también como una madre resiliente, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene tal vez algún comentario, alguna opinión, algo que mencionar, algo que debatir, algo que contar? Gabriel, mi querido Gabriel, ¿cómo está? Buenas noches. Adelante, mi querido. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? A ver, ¿qué tengo para aportarles el día de hoy? No, pues realmente creo que está todo las dinámicas que tenemos que manejar con la codependencia. Realmente es muy cierto que el adicto no se hunde solo, ¿cierto? El adicto arrastra a toda su familia, acaba con su economía, acaba con su familia, sus relaciones, y hay algo muy importante, que el adicto tiene que darse cuenta y tocar fondo para tomar una decisión. El problema es si las circunstancias de vida en las que se encuentran se lo permiten. Por ejemplo, hay unos procesos aquí en Colombia que internan en contra de su voluntad al paciente. Esto ya ahora es secuestro leve, o sea, está penalizado legalmente. Esto nos deja en un lugar que tenemos que esperar a que el adicto recapacite o pierda la vida, pues, hasta llegar a concientizarse. Es una problemática muy, muy, muy dura, muy difícil para tratar. Muchas veces el adicto es masoquista emocionalmente, está en la deriva psicológica y no va a tomar esta decisión por sí mismo.
Entonces, ahí queda pues la pregunta, ¿qué hacer en estos casos, no? Y en lugares como en Colombia con esta situación. Eso es, mi querido Uwe. Así es, mi querida Isa, ¿gustas responder? Isa. Bueno, mi aporte de parte mía, ¿no? Realmente, como lo ha dicho muchas veces y lo ha repetido mi querida Isa, ¿no? Algo importante que remarco para empezar, el rol del padre con los límites y más que todo vivir mi propia vida como papá. Dejar a esta persona que ha sido durante muchos años el centro de atención a la familia y por ende que ha llegado a enfermar por, por, por consecuencias externas, así podría decirlo, ¿no? Y por consecuencia directa también, ¿no? Que la familia sufre en sí, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto por amor propio estamos nosotros dispuestos a dar, a entregar? Si somos realmente brindamos ayuda o más al contrario, somos parte del problema, ¿no? Entonces, Isa, ¿querías comentar? Sí, Luber, mira, es importante esto que dices de que la persona en adicción debe de dejar de ser el centro de atención. No es que lo vayamos a abandonar, que lo estemos rechazando, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en una familia donde hay más integrantes, muchas veces por estar centrados en la persona que tiene la problemática, dejamos abandonadas a las otras personas y dejamos incluso de disfrutar de otros miembros de la familia. No les damos esa importancia. Entonces, fíjate lo que estamos causando, por ejemplo, en el caso de las que somos madres. Me enfoco nada más en el hijo que tiene problemas. Los otros hijos me van a ver llorando, me van a ver sufriendo, van a ver que no puedo hacer nada porque estoy pegada ahí con él, que todo mi mundo gira en torno a él. ¿Qué empieza a pasar con esos otros miembros de la familia? Empiezan a generar o a desarrollar un rechazo por la persona que está en consumo. Y muchas veces escuchamos a las mamás que nos dicen, es que mi hijo mayor ya se fue de la casa porque dice que ya está harto de la situación de su hermano y que solo estoy para él. Lo estoy generando yo, lo estoy provocando yo. ¿Por qué? Porque lo desatendí a esa otra parte de la familia. Entonces, en este punto, le hacemos un bien muy grande a la persona que está en consumo al darle la importancia que tiene a cada uno de los miembros de mi familia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La próxima semana se casa la hija mayor. Y el joven en adicción, pues está con que sí va, con que sí la acompaña, con que no. Y de repente la mamá, el mero día de la boda, llore, llore, llore porque el hijo en adicción no quiere ir. Y ya en vez de salir acá bien guapa, bien arreglada para la boda de su hija, sale con los ojos que parecen tomates rojos de llorar. ¿Te imaginas cómo le echo a perder el día más importante de su vida a la hija? Porque estoy con el otro hijo acá llore, llore, llore. ¿Sabes qué? En ese momento no voy a solucionar nada. El hijo va a seguir en adicción. No quiere acompañar a la boda de su hermana. Si me pongo a llorar por arte de magia, ¿el hijo va a ir? No. Entonces, ¿qué? ¿Sabes qué? En este momento, paréntesis. Hago a un ladito mi hijo con el problema de la adicción y me voy a disfrutar al 100% y en plenitud la boda de mi hija. Y eso no es que yo sea egoísta y que no me importe la problemática de mi hijo, pero también debo de darle el espacio y el respeto a cada situación de los miembros de mi familia. Por ejemplo, muchas veces empezamos con problemas con la pareja por esa situación con el hijo. Y lo descuido y ya ni le doy de comer, ya ni le plancho una camisa y no me importa ya lo que pase con él. Y de repente resulta que por esa problemática, pues en el trabajo empezó a encontrar a una persona que lo comprende mucho y que le empieza a tener mucha confianza y de repente, ¿sabes qué? Ya se van a separar. ¿Por qué? Pues por ese rechazo que empezó de mi persona por estar solo enfocada en la situación de mi hijo. Entonces, esa codependencia trae mucho más problemas que la adicción de la persona. Esa codependencia de
padre de familia sobre todo, genera más problemas, genera una situación más tóxica en casa que la propia adicción de la persona en consumo. Por eso es tan importante que cuando tenemos un familiar en consumo de sustancias, busquemos ayuda profesional. Ayuda profesional. Sí, la parte espiritual es muy importante, si no es que es la esencial. Estar bien tomada de la mano de mi poder superior, como cada quien lo conciba. En esa parte, estar bien reforzados en lo espiritual. Pero de ahí en adelante, lo que a mí me corresponde hacer. Porque hay una frase que me quedó muy grabada un día de una persona que me dijo, oye, tú sabes que en la vida Dios pone casi todo y tú pones casi nada. Ya, caray, pues sí, ¿verdad? Sí, pero también debes de entender que si tú no pones tu casi nada, Dios no pone su casi todo. Si tú estás ahí sentado dándote golpes de pecho esperando que todo se va a resolver milagrosamente, error, así mira, error, error, error. Sí, debo de estar en lo espiritual así fuerte, fuerte, con una fuerza interior tremenda para que esa paz, esa tranquilidad interior no se perturbe. Y solo así poder estar firme ante la situación de apoyar a mi familiar en consumo. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo que estar agarrada firmemente, pero tengo que estar haciendo lo que a mí me corresponde. Tengo que estar haciendo los cambios, tengo que estar haciendo la preparación, la información para poder ayudar en ese problema. De otra manera no se puede. La codependencia es una situación en la que estamos en una zona de confort y es bien difícil entenderlo porque cuando te dicen zona de confort, tú dices, pero si estoy sufriendo, ¿cómo va a ser mi zona de confort? Si pobrecita de mí, mira cómo estoy. No es mi zona de confort. Claro que es la zona de confort y cuesta la vida entenderlo. Es duro para la mamá entender que sufriendo está en su zona de confort, que como víctima está en su zona de confort, porque muchas veces pasa de la culpa a la victimización. Y no, es de la culpa a la responsabilidad, porque muchas veces estamos con que, pero ¿qué hice mal? ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que descuidé para que mi hijo cayera en adicción? Es de aquí para atrás, ya no puedo cambiar las cosas, pero de aquí para adelante, todo lo puedo hacer diferente y lo puedo hacer bien. ¿De qué manera? Educándome. Es la única manera, educándome en esta situación. Entonces, esa es la solución a la codependencia. El informarnos, el educarnos y el salir de la victimización a la responsabilidad. Si ya lo hice mal, pues ahora hay que hacerlo bien. Así es. Tenemos una pregunta de mi querido Alejandro Tames. Buenas noches, mi querido psicólogo terapeuta boliviano. Bienvenido, un gusto y un placer tenerte, querido, aquí en la plataforma. Presentárselos a él, ¿no? O él que se presente, mi querido Alejandro. Muy buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta es un comentario. Claro que sí. ¿No? Escuchando justamente esta última pregunta e intervención era, ¿qué hacemos cuando la persona en adicción no asume que tiene un problema, no quiere saber de que se le ofrezca un problema? Personalmente les voy a comentar algo de mi experiencia, ¿no? A mí crudamente, al comienzo del trabajo, era de la idea, ¿no? De que si una persona no asume que tiene un problema, entonces no lo puede atender. Por más de que lo traiga su mamá, su pareja, X o Z motivo. Pero ya después trabajando, me he dado cuenta que evidentemente lo ideal es que asuma que tiene un problema y responsabilizarlo. También me he dado cuenta de que hay otras formas de que pueda llegar a un apoyo terapéutico, de otras formas, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que para muchas, lo ideal es que acepte ir a terapia, ¿no? Muchos hemos aprendido, yo creo que hemos conocido lo que es el modelo transteórico de Prochaska y de Clemente con respecto a la motivación del cambio. No buscar algo que lo motive a la persona y que le permita salir de ahí, ¿no? Ese es uno de los paradigmas que creo que todos hemos
hemos pasado por ahí. Y evidentemente el otro es justamente lo que hablaban, el tema de la frustración, el tema del tocar fondo, ¿no? Pero ahí habría que ser claros, ¿no? ¿Qué es el tocar fondo? Porque cuando hablamos o escuchamos en el popular, dicen, hay que esperar que toque fondo, y muchos interpretan que esté durmiendo en la calle, que esté detenido, cuando en realidad el tocar fondo es una experiencia individual y subjetiva. Por ejemplo, para mí el tocar fondo, digamos, siendo un alcohólico, puede ser que mi hijo me vea siendo detenido por hacer escándalo en vía pública. Para mí eso puede ser lo peor, puede ser tocar fondo. Para otra persona tocar fondo puede ser perder el trabajo, o tocar fondo puede ser el perder a la familia, ¿no? Entonces, primero habría que, en el caso por caso, aprender a escuchar qué es el tocar fondo para esa persona y no tener el imaginario de que para nosotros el tocar fondo es verlo que duerma en la calle, estar preso, qué sé yo, ¿no? Pero esto, haciendo una puntuación, esto es, si nos damos cuenta del tema de la motivación o el tema de que una persona toque fondo, es trabajar directamente con la persona que está en consumo. Pero a mí lo que me ha servido ha sido, algunos ejemplos les voy a dar. Si nosotros sabemos que hablar con una persona en consumo, en adicción, y sobre todo la familia que insiste que tiene que ir a terapia, que tienes que ir a rehabilitación, tienes un problema, el alcohol es un problema, y la persona no acepta, sabemos que lo peor, seguir por esa vía es lo peor. ¿Por qué vas a generar un rechazo, una repulsión de la persona a quien esté cuestionando ese modo de funcionamiento, si quieren, en su vida cotidiana con el consumo? Entonces, ¿qué hacemos? Esta persona no acepta que tiene un problema de consumo. A mí lo que me ha servido, por ejemplo, bueno, las drogas no es un consumo, no es un problema, entonces busquemos algo que sí sea un problema. ¿Qué sé yo? Que esta persona tenga un serio problema de depresión, un duelo patológico, como ustedes quieran verlo. Entonces, en lugar de insistir de que vaya a terapia por el tema de la adicción, vamos por ese lado. Que la misma persona reconoce que tiene una depresión, que tiene un problema. Entonces, esto a mí me ha servido mucho para indicar a familiares, ¿no? Cuando realmente la persona en consumo les dice, notan que está deprimida, o les dice que está deprimida, entonces yo no insisto por el tema del consumo. Vamos por este lado. Mira, te noto deprimido, estás mal, te haría bien ir a terapia. Y muchas veces me ha servido de que la persona acepte, pero no por ir por el lado del consumo. Y ya una vez que el paciente venga a consulta, ahí ya también depende mucho de la habilidad del terapeuta, porque muchas veces hay terapeutas de que te dicen, no acepta que tiene un problema de consumo, no lo atiendo. Cuando ya has logrado que se siente en un consultorio, que quiera hablar contigo de un problema que quizás no es el real, digamos, la adicción, pero sí te dice la depresión. Entonces hay que aprovechar eso para que la persona se dé cuenta de que ir al psicólogo le hace bien. Y quizás quien te dice, a mí muchas veces me ha servido de que la persona incluso se abra y te habla del tema del consumo, o sino que tú vayas resolviendo el tema de la depresión, va a ver los efectos que hay terapéuticos en la depresión y se va a animar a hablar de consumo, ¿no? Otra forma, por ejemplo, que yo me he inventado es, bueno, mi pareja tiene problemas de consumo y no acepta que tiene un problema, y yo le digo, entonces, ¿por qué no le dice que venga a terapia de pareja? ¿No? ¿Y qué resultados tiene eso? A veces la persona con problemas de consumo, como muchos sabemos, tiene un rollo con aceptar la responsabilidad, ¿no? En vez de decirle a la pareja, mira, tienes que ir porque te estás drogando mucho, estás chupando mucho, vamos los dos juntos a terapia porque nos está yendo mal como pareja. Vamos a terapia, ¿no? Y ahí incluso puedes trabajar por separado el tema de la codependencia, ¿no? Entonces, hay varias formas de inventarse, de poder incluir indirectamente a una persona en consumo. Pero ojo, estas intervenciones dependen mucho de cómo lo trabaja el terapeuta al momento de abordar.
porque puede ser que la familia lo anime, lo lleve al terapeuta, pero el terapeuta, si dice, no acepto a alguien que no reconoce problemas de consumo, entonces ahí se arruina todo el trabajo. Cuando ya tienes a la persona con toda la predisposición del mundo, quizás no en ese momento hablarte de la adicción, pero sí hablarte de otro problema, que para él sí es un problema. Entonces a mí esas estrategias me han servido un montón para que la persona baje la resistencia y no se le esté hinchando que tú eres un drogadicto, bueno, tienes una depresión, hablaremos. Y también esta indicación hay que calcularla bien, porque decirle, digamos, a una pareja que venga y la pareja es igual de tóxica que el consumo, no te va a aportar en nada. Entonces hay formas, hay que inventarse para poder traer a una persona a consulta. Solo eso quería compartir. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Le doy paso a mi querido Hernán, que está con la mano ya hace tiempito. Mi querido Hernán, buenas noches. Tiene el micrófono abierto. Buenas noches, María Isabel, Luber. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profesor. Claro. Bueno, buenas noches a todos. Mira, yo quería decir algunas cosas. Primero, felicitar a la Isa, que te mandó tremenda presentación. Sí es. Y decir dos cosas que se han dicho aquí con el tema de las preguntas. Sin duda que el tema de la voluntad de internar a una persona con voluntad o sin voluntad, o a través de los tribunales, es algo que está, digamos, en todos los países en boga y una discusión que se tiene que es bastante complicada, digamos, porque muchas veces hay niños de 14 años, 15 años, que tienen problemáticas de adicción, y la decisión de internarlos, digamos, judicialmente, está en la raya del tema del derecho humano de la persona. Entonces, es súper difícil, digamos, el poder establecer una norma para decir que efectivamente, si este tipo está con problemas de adicción, judicialmente lo internamos. Y con respecto a lo mismo, tiene que ver un poquito, y aquí nació la pregunta de decir, ¿qué hacer sin voluntad? ¿No es cierto? Yo les puedo decir que hay dos aristas súper importantes que tienen que ver con qué es lo que podemos hacer cuando no hay voluntad. De partida, el acompañante, el terapeuta, el familiar, la pareja, la mamá, qué sé yo, tiene que tener claro, en primer lugar, que está frente a una enfermedad. Que está a una enfermedad está frente a una enfermedad, que la rehabilitación existe, que hay salida, digamos, y que muchas veces, y tomo las palabras de Isabel de su presentación, hay que dejar ser a la persona que está en adicción, sin despreocuparse, obviamente, ¿no es cierto? Pero muchas veces tiene que ver el tocar fondo, muchas veces tiene que ver con la pérdida. Y también tiene que ver con el tema del amor que hablaba María Isabel. El tocar fondo, todos los fondos son diferentes para los diferentes casos de personas en adicción, pero casi todos van dentro de la misma manera, o se van dando. Hay un desarrollo que es la pérdida muchas veces del trabajo, pérdida de pareja, les limitan ver a los hijos, ¿no es cierto? Los echan de la casa, y esas pérdidas se van acrecentando con el tiempo, hasta que llega el momento clave, que es muchas veces la pérdida del amor propio, la pérdida de la dignidad, cuando el que está en consumo llega a robar para consumir, cuando el que está en consumo, y hay que decirlo porque es una realidad, se prostituye para poder consumir, cuando el que está en consumo
le roba a su propia madre. Esa pérdida de dignidad y pérdida de amor propio, ¿no es cierto?, que es el tema que estamos conversando hoy día, tiene mucho que ver con el tocar fondo. Creo que no hay nada más denigrante para una persona que la pérdida del amor propio y de la dignidad. Muchas veces cuando las personas están recién en consumo o ya tienen un consumo avanzado, ellos se las saben todas. Ellos se creen dueños del mundo y no necesitan nada. Y no necesitan a la mamá, no necesitan a la familia, y yo me las bato sola, y qué te importa si es mi plata, si es mi dinero. Entonces, estamos frente a una persona que está empoderada ante la adicción y ante el consumo, y es difícil abordarla. Entonces, yo quería precisar básicamente esos dos puntos. ¿Qué hacer sin voluntad? Obviamente, no es dejarlo que toque fondo. Yo creo que la persona toca fondo sola. Y tiene que ver muchas veces con las pérdidas. Y ahí un poco lo que hablaba Isabel, si nosotros seguimos siendo una familia codependiente, él nunca va a tener esa pérdida. Él nunca va a sentir lo que es efectivamente perder a su familia. Entonces, cuando muchas veces no hay voluntad, siempre hay que motivar al cambio. ¿De qué manera? Muchas veces hay que motivarlo creando esa duplicidad, creando esa discrepancia, ¿no es cierto? Esa disyuntiva en él. Sí, efectivamente la marihuana la ocupan para orden medicinal, pero todas las drogas, todos los medicamentos vienen digamos, de algo natural, de una planta, de todos los medicamentos, o la mayoría. Entonces, cuando uno crea la disyuntiva en la persona, siempre le va quedando algo de lo que uno le dice, y muchas veces ese es el inicio de la motivación propia al cambio, como decía mi amigo Ángel, ¿no es cierto? No, Alejandro, de Prochaska, ¿no es cierto?, de la motivación al cambio. Entonces, un poco quería matizar toda la presentación de María Isabel, ¿no es cierto?, un poco en esta problemática que es muchas veces qué hacer si no hay voluntad. Y aquí hay amigos y hay amigas que saben lo que es tener un hijo y querer judicializarlo, querer meterlo, digamos, a la fuerza a un centro de rehabilitación. Entonces, un poco quería precisar esas cosas y agradecerte, María Isabel y Luber, de esta presentación. Me da mucho, como te dije en un WhatsApp por ahí, mucho orgullo, y era un honor el estar aquí presente. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Hernán, igual un placer y un honor tenerte a ti, y siempre con tus aportes tan llenos de mucho amor y mucha información que nos ayudan totalmente a reconstruirnos otra vez, ¿no? Gracias, mi querido Hernán. Saludos hasta Chile. Mi querido Ángel, ¿desea hacer algún comentario? Lo voy a involucrar. ¿Cómo estás? Saludos hasta Colombia, hasta Cali. Está en Cali, ¿no? Vamos a mi querido Ángel. Saludos, mi querido Ángel. Sí, hoy estamos hablando sobre el amor propio, ¿no? Sobre el amor propio. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué puedes hacer tú con el amor propio como persona? ¿Y qué podrías hacer también con aquella persona o con aquel hijo o familiar que no desea cambiar? Justamente mi querido Hernán acaba de mencionar eso, ¿no? De la voluntad, y yo le añado el compromiso, ¿no? Justamente lo que conversábamos contigo también, ¿no? Anoche o esta mañana, si no me equivoco.
de tener este compromiso frente a esta recuperación o involucrarse en esta terapia, ¿no? Entonces, porque no solamente vale de la parte de decir sí, quiero recibir un terapeuta, ¿no? Sino que va con un trasfondo más profundo, ¿no? Algo más interno, ¿no? Más compromiso y no es de un solo sí, ¿no? Eso, mi querido Ángel. A ver, le doy paso. Tiene el micrófono abierto. Sí. Hola, saludos, buenas noches, espero que se encuentren bien. Sí, llegué un poco tarde, ¿no? Después con el turno, son las 8. Sí, llegué un poco tarde a la presentación. Pero bueno, fíjense que es interesante. Me llama la atención dos cosas. La primera es lo que hablaban acerca del tocar fondo. Tocar fondo es relativo, como decía el compañero, es muy relativo tocar fondo, porque cada quien, yo lo discutía con los chicos en estos días, discutíamos exactamente qué es tocar fondo, ¿no? Para alguien puede ser perderlo todo, o para una persona pudiese ser en la calle, o una persona pudiese ser, no sé, que su esposa se le vaya, ¿no? Pudiese ser. Tocar fondo es algo relativo, ¿no? Algo que no se sabe cuál es realmente. ¿Sí me están escuchando? Sí. ¿Sí? Claramente. Bien, realmente no se sabe cuál es el fondo. Realmente cada quien tiene su propio fondo. Cada persona tiene su propia historicidad, su propia forma de ser, su propio, digamos que ha tenido sus propias consecuencias. Entonces, es relativo lo que decían con respecto a ese tocar fondo. Y yo creería que, y aquí voy a hacer un poco, yo creería que antes del consumo ya se pierde el amor propio, ¿sí? Yo creería que antes del consumo ya se pierde el amor propio, ¿no? Porque el consumo es consecuencia de, ¿sí? Entonces yo creería que antes la gente ya se pierde el amor propio y se pierde esa autoestima, ese autocontrol, esa capacidad de amarse, esa capacidad de amar, esa capacidad de respetar, esa capacidad de comprometerse. Se pierde, todo eso se ha perdido antes. Y como resultado a las exigencias, como resultado al crecimiento y a la madurez, empieza la evasión. Entonces, yo creería que el amor propio se perdió mucho tiempo atrás. ¿Sí? De repente un trauma de la infancia, una problemática de la infancia, se pierde el amor propio, pero se va camuflando con otras cosas hasta que por fin ya lo único que nos queda es precisamente el consumo como una opción para poder evadir de nuestra realidad. Que de repente, si la gente se sigue denigrando, sí, pero particularmente yo pienso que se perdieron valores, principios importantes antes del consumo, que el consumo lo agudizó, que el consumo lo hizo cada vez más serio, más severo, sí. Pero yo creo, realmente de mi humilde opinión, yo creería que la gente, el consumidor, la persona que tiene esta problemática o que tiene algún problema de baja autoestima, ese problema tiene una raíz, tiene una iniciación, tiene un comienzo, y al final se va volviendo como esa distorsión cognitiva, está construyendo una personalidad en base al problema que ya yace en la persona, ¿no? ¿Sí? Yo particularmente creo que el amor propio se pierde antes del consumo. Particularmente creería yo que es así, porque ya el resultado del consumo ya es evidente. Si no me amo, consumo; si no me amo, me prostituyo; si no me amo, robo; ya viene, yo creo que tiene que ver primero con el amor. Sí, tiene que ver primero con la capacidad que tenemos nosotros de podernos amar. Y si no nos amamos nosotros, es muy difícil y es muy complejo realmente poder amar a otra persona, ¿no? Entonces, yo creería, desde este aporte que llegó así como en el aire, que el amor propio se perdió antes del consumo. Sí, que se siguió agudizando, que se siguió profundizando, sí. Entonces, yo creería que para poder aprender hay que vaciarse, hay que vaciar la mente de todo lo que ya existe.
si tú quieres aprender, y es lo que no desaprender. Yo no estoy de acuerdo en que la gente desaprende, ¿no? La gente no desaprende cosas. La gente lo único que hace es que se acomoda a las cosas nuevas que va a aprenderse, pero sí es interesante el vaciarse. Sí es interesante el aprender a vaciarse para poder entonces llenar realmente de lo que necesitamos, de lo que es importante, de lo que es valioso, de lo que para cada uno de nosotros tiene sentido. Entonces, desde ahí, entonces yo creería que se pueden hacer cosas, pero particularmente cualquier fondo, el amor propio es algo que la gente, que cada uno de nosotros vamos desarrollando, y que obviamente al perderlo, para construirlo también es bastante complejo. La construcción primero la confianza, la identidad, la iniciativa. Entonces, básicamente por ahí, para darle oportunidad a otra persona. Entonces, lo más importante para mí es aprender a vaciar, es aprender a soltar, es aprender y empezar a ser uno mismo, ¿no? Pero ya construido, conformado, constituido desde las bases, desde los principios y desde las bases. Sería para mí mi aporte, ¿no? Sería lo que pudiera aportar hasta ahora, que llegué fue como de paracaidista. Que te atrapé, ¿no? Casi te atrapo. Mi Alejandro también, querido, estás con un micrófono abierto. Adelante, mi querido Alejandro. Quizás complementar, ¿no? En el tema del tocar fondo, es un momento totalmente diferente a cualquier otro sufrimiento que haya pasado anteriormente la persona en consumo. Lo único que hay que hacer es estar atentos, ya sea nosotros, ya sea la familia. De las entrevistas con la familia es preguntar, ¿no? Porque es un momento totalmente insoportable para la persona, ¿no? Habría que preguntar qué es lo que pasó para que llegue a ese punto, ¿no? Porque justo el tocar fondo es, como ya hemos quedado, creo, todos de acuerdo, es una experiencia de cada uno. Cada uno tendrá su forma de identificar cuál es su fondo, ¿no? Entonces es estar atentos, porque si yo veo a esta persona que consume, qué sé yo, todos los sábados, y de repente pasa algo y empieza a consumir 3 días seguidos, entonces es algo que ya nos tiene que dar luces, que hay algo que pasó que disparó su consumo, ¿no? En el tocar fondo es como les digo, es una sensación totalmente insoportable, dolorosa para la persona, más allá de cuál sea el evento que para él haya sido, o ella, el tocar fondo. Considero que 2 indicadores de lo que es tocar fondo es o que la persona esté sufriendo tanto que o te puede pedir ayuda, o es el mejor momento para ofrecerle ayuda, o va a pasar lo otro. Va a sufrir tanto que va a tratar de dopar ese dolor, ese sufrimiento, con un incremento mucho más fuerte al que normalmente estamos acostumbrados a conocer, a verlo, ¿no? Entonces, hay que simplemente estar atentos, tanto nosotros como la familia, ¿no? Y considero que el tocar fondo, por muy particular que sea en cada caso, tiene esas 2 connotaciones: o que la persona es una persona muy encerrada en sí mismo, no habla de sus problemas, y va a hacer que haya un incremento del doble o triple de lo que consumía para tratar de dopar ese dolor, pero que muchas veces ni eso funciona, y eso a veces genera la sobredosis, ¿no? O las intoxicaciones. O va a ser un dolor tan insoportable para la persona que te va a pedir ayuda, ¿no? Y eso es el mejor momento de no desperdiciar tiempo y ayudarlo. O es el momento oportuno para ofrecerle ayuda en esos momentos, ¿no? Eso quería complementar. Claro que sí, mi querido Alejandro, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Y también lo ha mencionado mi querido Hernán. Los fondos son diferentes, ¿no? Porque no todos somos la misma persona. Tenemos una forma diferente de pensar, también Ángel lo ha dicho, ¿no? Entonces, queda incógnita, ¿no? Ese tema bastante interesante. ¿Realmente necesito tocar fondo? ¿Realmente necesito darme cuenta, o la voluntad propia de mi conciencia y mi sano juicio me va a dictar lo que en verdad el compromiso para mí va a ser antes de tocar o lastimarme más aún? ¿Necesitaré tocar fondo
o necesitaré solo tomar más voluntad, como decía también mi querido Hernán, más compromiso y más intensidad en lo que realmente necesito, ¿no? Porque, digamos, para hacer una terapia, en este caso un abordaje de una terapia ambulatoria, la persona tendría que tener, para entrar y salir, un compromiso mucho más serio, digamos, ¿no? Como hablábamos con Ángel, ¿no? Entonces, este sistema permite que, digamos, la persona tenga que trabajar con una conciencia mucho más grande, ¿no? A partir de, en comparación a una persona que está dentro de la famosa microsociedad o CT, comunidad terapéutica, ¿no? Entonces, ante eso, así es. ¿No? Complementándote, es que hay una diferencia, ¿no? El tocar fondo es que la persona no asume una responsabilidad, es simplemente dejarse llevar por el consumo, no tomar las riendas y desesperar, no sé si quieren, hasta que el destino, digamos, le diga algo, le diga lo contrario. En cambio, en el tema de la motivación es que la persona está tomando las riendas de su proceso. Esa es la diferencia. En uno sigue la irresponsabilidad y en el otro toma la voluntad, las riendas y las decisiones. Así es, mi querido. Entonces, esta parte del amor propio, el compromiso, el sano juicio, la voluntad, todo esto son partes, ¿no? Son esencias, son ingredientes, no sé si podríamos llamarlo, Isabel, para que este compromiso del amor propio nos pueda llevar a tener una vida de mejor calidad y a la vez podamos compartir, aprovechar y reconstruirnos, reformarnos o rehabilitar algunas cosas que habíamos dejado a un ladito, ¿no? ¿Algo más, querida Isabel? ¿O alguien que quiera dar alguna opinión para ir ya cerrando también parte de la reunión? Mi querida Stephanie, ¿cómo estás? Buenas noches, Stephanie Cercán Hernández Cárcamo. Buenas noches, tienen el micrófono abierto. Hola, buenas noches, me presento, yo soy Stephanie de Chile y hace poquito ingresé a la reunión. Bueno, doy las gracias por esta sala abierta. Tocar fondo, ese es el tema, ¿verdad? Sí, el amor propio. Y dentro de esto, el tocar fondo, ajá. Cuando los hijos no quieren cambiar. Eso. Hay un tema súper importante, en mi opinión, con respecto a tocar fondo. Tocar fondo es un tema sumamente relativo, porque lo que para mí significa tocar fondo me podría llevar 39 años con reiterados eventos que no me hagan tocar fondo. Pero después de 39 años podría sufrir un evento tremendo que me haga tocar fondo a través del nivel de la conciencia, en que yo me dé cuenta de las acciones que yo estoy haciendo. Entonces el tocar fondo, sobre todo para las personas que están en consumo activo, es un tema sumamente complejo, porque lo que no tienen primero es la conciencia para identificar estas conductas que te llevan a tocar fondo, y también, por lo que yo he visto, son tremendamente resistentes a tocar fondo. Entonces, obviamente que en ellos tiene que haber una voluntad, y ya sabemos que la voluntad no la tienen por ninguna parte. Entonces, pero yo he estado reflexionando sobre este tema por una experiencia personal mía, y me di cuenta de algo, esto es muy mío, ¿eh? Obviamente que el amor propio tiene que ver, porque en mi caso, mi familiar es mi hijo, entonces yo veo que en él no hay amor propio, y creció con personas que lo amaron mucho, pero en él había este vacío que fue aumentándose en el tiempo. Pero me di cuenta de algo, a través de la experiencia, que los papás o los familiares somos muy propiciadores para que no toquen fondo, porque a través del miedo, porque nos da miedo que nuestro hijo nos pase, en mi caso mi hijo, nos da miedo que le suceda alguna cosa, evitamos, es como que en el camino le vamos parchando para evitar que toquen fondo por un tema de miedo. Hay un tema también de confianza, no confiar en el otro. Y en mi tema personal, digamos, bueno, mi hijo está privado de libertad, lo hablo con mucha honestidad, hace muy poco, hace 9 días, pero lo que sería para mí una tragedia, para mí es una oportunidad. Para otra persona probablemente sería una tragedia, pero para mí en este caso lo veo como una oportunidad. ¿Podría ser que él haya tocado fondo? No lo sé, es primera vez que está ahí, pero entonces es un tema súper complicado hablar de tocar fondo, porque entendemos que si la persona es sumamente resistente a eso,
podría llevar un largo camino. Lo que me queda claro es que nosotros tenemos mucho que ver en eso como familiares, como propiciadores y asolapadores ante la conducta. Una vez me dijeron de que es como cuando tú tienes a un familiar en un hoyo y se está en el hoyo y tú te puedes acercar y de a poquitito le puedes dar como luces para que vaya asomando hacia arriba, pero no le tiras una soga, le vas diciendo, le vas indicando un poquitito el camino. Así que siempre las decisiones, digamos, influyen con el usuario y con el núcleo familiar que está apoyando a ese para hacerlo llegar al fondo de una forma más rápida y confiando en el proceso. Eso es lo que yo creo, en mi opinión personal. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, mi querida Stephanie. Muy lindo tu aporte y de mucha sustancia, ¿no? Muy sustancial también, ¿no? Entonces, este tema es bastante controversial, ¿no? Creo que el próximo sábado creo que va a ser el tema del Zoom, ¿no? Siguiente. Entonces, porque realmente es así, ¿no? Es fuera de ser profundo, largo, pero tenemos que darnos cuenta, ¿no? Como comentaba ahí mi querido Hernán, ¿no? Que esto no solamente es una enfermedad también a nivel mental, también de las emociones, ¿no? Entonces, hay que ver qué ha pasado en esa parte, ¿no? Por eso es que muchas veces se toca la historia de vida para ver el punto de quebrantamiento en el cual ellos han dejado de empezar, como decía Ángel, a perder ese amor propio. ¿Desde cuándo? Desde antes ya de la adicción. Ya he empezado a crear esos hábitos o tal vez esta forma de vivir con mi autoestima baja, ¿no? Isa, ¿algo más que quieras añadir tal vez? Sí, Luber, no, pues solo puntualizar algunas cosas. Bueno, el tema de hoy lo tratamos desde el punto de vista de la familia, de lo que por amor una familia debe de hacer y entender ese amor como un amor responsable que lleve pues a tu ser querido realmente donde lo quieres ver, a que lo ayudes a realmente a solucionar su problema. No que lo ayudes, que lo acompañes responsablemente en ese proceso con lo que a cada quien le toca hacer. Lo que comentaba el compañero Alejandro, muy importante, desde el punto de vista de la familia, cuando una persona no quiere ser ayudada, era lo que compartimos el día de hoy, lo que la familia puede hacer en ese acompañamiento. Y algo muy importante también es que como familia debemos de buscar, sí, ir motivando a ese cambio, ir motivando a que la persona quiera tomar esa ayuda y cuando esto se da, buscar el mejor lugar. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Buscar al mejor o identificar o saber qué persona realmente te puede ayudar. Hablaba él también, lo referente lo entiendo como las patologías duales, que no solamente puede ser la adicción, sino también alguna otra patología que tenga, como el déficit de atención, la esquizofrenia, alguna otra cosa aunada al consumo. ¿Y esto cómo lo vamos a identificar como familia? Que es algo muy importante y lo que les quise subrayar el día de hoy, informándome, educándome, capacitándome. Porque si yo no conozco nada acerca de las adicciones, mira, yo les ponía un ejemplo bien fácil. Si yo compro un auto y no sé manejar y lo agarro y lo desvielo, lo llevo al mecánico, arréglamelo. Pero yo sigo sin enseñarme a manejar. ¿Qué va a pasar? Que me lo va a entregar en perfectas condiciones y yo lo voy a volver a desvielar porque no me enseñé a manejar. Es exactamente lo mismo con la familia. Yo busco ayuda para mi familiar o tal vez él por voluntad quiso entrar a un centro de rehabilitación, ir a terapia, tomar un tratamiento ambulatorio. Como la adicción es multifactorial, la solución a ese problema o cómo se puede abordar también es de muchas maneras. No podemos decir que AA es malo o que un centro terapéutico es malo. ¿Por qué? Porque lo que le funciona a uno no le funciona al otro. Muchas veces hemos escuchado esta frase de que cada cabeza es un mundo. Entonces, imagínate, como cada ser humano es único y repetible, pues cada uno le va a funcionar un diferente tratamiento de una determinada manera. Entonces, aquí lo importante es que la familia se convierte en ese factor de protección que la persona en consumo necesita. Y la otra, efectivamente, el autoestima es el problema desde antes. El autoestima, la falta de autoestima, de autoconocimiento, de ese manejo de las emociones,
de ese no saber manejar la frustración, es lo que muchas veces, entonces, al identificar esto, identificarlo, la adicción como una enfermedad, entonces la familia, ¿qué le corresponde? El informarse, el empaparse de todo esto que son las adicciones para poder estar consciente que es una enfermedad y de qué manera ayudar. El tema de hoy fue enfocado desde la parte de la familia, de cómo como familiar yo puedo ayudar. Ceci ahorita preguntaba ahí en el chat que cuando no se cuenta con la familia, cuando esa familia es la familia tóxica y que ese usuario no cuenta con el apoyo de la familia, ¿qué se puede hacer o de qué manera se le puede apoyar si no se cuenta con el apoyo de la familia? Y ya lo comentaba nuestro querido profesor Hernán, es el formar redes desde otro punto de vista, con su terapeuta, con tal vez a lo mejor algún amigo que le está apoyando, personas que le puedan ser de beneficio, y también pues a lo mejor si no tiene la posibilidad de alejarse de lo que es el seno familiar, pues sí puede permanecer ahí, pero con esa red de apoyo externa. Ir buscando esa red de apoyo externa con tu terapeuta, a lo mejor con tu asesor espiritual, con algún amigo que me dé apoyo, hacer esa red externa a lo que es la familia para que la persona pueda salir adelante. Porque sí, tristemente es una realidad que hay familias que no tienen ninguna disposición y no están abiertas al cambio. Pero en la medida de lo posible, pues esa es la labor que en estos espacios también queremos ir transmitiendo y desarrollando, ese compromiso de la familia. Porque yo siempre les he dicho que muchas veces cuando empezamos a pedir que la autoridad tenga más castigos para las gentes que venden droga, que se permita que una persona de manera involuntaria acceda a un centro de rehabilitación. Pedimos muchas cosas cuando tenemos la enfermedad y queremos andar poniendo curitas en las heridas, y no nos vamos al origen, no nos vamos a ese origen que es en el seno familiar, donde yo siempre les he dicho, cuando tu hijo nació y te lo entregaron en brazos, no te dijeron, aquí está tu adicto, aquí está tu asesino, aquí está tu violador, ¿no? No te dijeron eso. Tú recibiste en brazos a una persona que no tenía nada de contaminación, a una persona que iba a recibir toda la formación para ese ser humano. Esta formación la recibió de ese seno familiar. Entonces, por eso debemos irnos al origen y desde la familia, desde el seno familiar, ir dando esa formación y ir dando ese respaldo en que nuestros hijos se formen en valores, en autoestima, en autoconocimiento, para que sean esos seres humanos fuertes que el día de mañana le puedan decir no a las drogas. Eso en el tema de la prevención, y cuando ya tenemos el problema, enfrentarlo con valentía, con decisión y tomados de la mano de nuestro ser superior. Y sí se puede, porque testimonios de que se puede salir y ser una persona que puede vivir en plenitud, los tenemos en muchos amigos que conocemos, que lo han logrado y que están ahí, aparte de que están viviendo una vida plena, están viviendo una vida de servicio a los demás para tratar de romper con esta cadena y, como les decía, que la historia no se repita. Hoy les quiero agradecer a todos por su acompañamiento, a todos y cada uno de las personas que hoy estuvieron. Para mí es un abrazo al corazón, porque me acompañaron en este crecimiento personal que todavía me falta mucho, pero que quiero dar ese servicio de empezar a transmitir y a dar ese apoyo de lo mucho que yo he recibido. Grande. Es hermano. Muchas gracias, Luber. Muchas gracias. Bendiciones. Claro que sí, mi querida Isa, muy agradecidos también todos nosotros, agradecer primeramente a Stephanie, a mi querido Hernán, a Kerle, a Alejandro Tames, a mi querida Cecilia hasta Chile, a mi querido Ángel Pérez, siempre con esa voluntad tan grande, mi querida Cecilia, ¿no? Y cómo está,
mi querido Osvaldo, mi querida Gloria Prada hasta Colombia, Edwin Estacio hasta Playas Ecuador, Sabina Sabinés hasta México, Ana Ana está también, saludos, y a Fabricio Vargas y a toda la familia Vargas también, un saludo cordial y a seguir adelante. Mil disculpas, bueno, no se olviden que todos los sábados estamos conectados, tratando siempre de colaborar a las personas que así sean y estén dispuestos a aceptar esta ayuda y este apoyo que es gratuito, y estamos justamente para servir a la población, a la sociedad y ser parte de esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Una pandemia que trae muchos conflictos, pero lo bueno es que las soluciones están a la disposición, están en la manera y en el enfoque que tú tengas para poderlos resolver y manejarlos, ¿no? Gestionarlos de la forma clara para que tú puedas tener una vida tranquila, ¿no? Eso, mis queridos, muy agradecido a todos por haber asistido. Antes de cerrar, agradecerte, Isabel. Me agrada mucho trabajar contigo, muy contento, y me voy muy satisfecho por los invitados tan de lujo que han estado esta noche. Gracias por compartir con nosotros y apoyarnos. Les mando un fuerte abrazo y un aplauso, por favor, para nuestra querida Isabel, que se ha dado una linda... Grande Isa. Grande Isa, sí, eso. Grande Isa. Gracias, gracias. Sí. Saludos, Cecilia. Sí, Gloria, más Gloria. Son grandes. Recuerden que con amor todo se puede. Con amor todo se puede. Ya, Stephanie. Gusto escucharte. Gracias, Kerry. Kerry, que nos acompañaste también, gracias. Así es. Saludos a todos. Así es. Se les manda buen término de día. Chao, desde Chile. Que tengan buenas noches, bendiciones, y a descansar con mucho amor, llevándonos esta teoría para practicarla en casa y implementarla en nuestra vida. Saludos cordial. Listo, querido. Ahí está el campeón. Ahí está. Muy bien, mis queridos.